Vamos a ir empezando con la presentación del libro Condición de extranjería, exocríticas y estéticas migrantes, escritoras latinoamericanas en el norte global. Primero voy a presentar a cada una de ellas, luego os contaré un poco qué es lo que hacen en el proyecto brevemente y luego les daré la palabra a ellas. Josebe Martínez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de California, San Diego. Desde el año 2011 es profesora titular de literatura hispánica, iba a decir hispanoamericana, pone hispánica, tanto en grado como en máster. Sus publicaciones se centran en la relación actual entre literatura y políticas hegemónicas en el Estado español e Hispanoamérica. Es IP del proyecto de investigación Condición de extranjería junto a Dunia Gras de la Universidad de Barcelona. Nadia y Cristina también son miembros de este equipo de investigación. La primera, Nadia Boardel, es licenciada en Filología Francesa por la Universidad del País Vasco, donde se doctoró con una tesis sobre la mujer en los fabliaux franceses en los siglos XII y XIII. Está particularmente interesada en las mujeres en la literatura medieval, su representación, su papel en la sociedad y también trabaja sobre el feminismo de la primera ola en Francia. Cristina Jarillot es licenciada en Filología Germánica por la Universidad de Salamanca, donde se doctoró con una tesis titulada Manifiesto y vanguardia, intento de definición de la forma a través de los manifiestos del futurismo, Dada y surrealismo. En la actualidad es profesora titular de Filología Alemana en la Universidad del País Vasco. El proyecto Condición de extranjería propone el primer estudio sistemático de la producción literaria de escritoras latinoamericanas residentes en Norteamérica y en Europa en el siglo XXI. Con la mirada puesta en este objetivo, se proyecta llevar a cabo una completa investigación interdisciplinar basada en la filología, la sociocrítica y los estudios poscoloniales sobre las temáticas y estrategias de representación generadas desde y en torno a la relocalización de sujetos femeninos o socializados como mujeres latinoamericanas en Europa y Norteamérica. Este proyecto pretende establecer un estudio pormenorizado y exhaustivo a través de los textos y en análisis de cada contexto particular, de las relaciones de poder sujetas a la migración femenina latinoamericana en la complejidad de sus manifestaciones, fetichización sexual, racialización política y pérdida de subjetivación. Con ello se pueden visibilizar las particularidades exclusivas de la migración femenina experimentadas especialmente en sus cuerpos y en el corpus literario, frente a las representaciones colectivas del exotismo y la subalternidad latinoamericana en Norteamérica y en Europa. Y ahora le cedo la palabra a Josebe. Eskerrik asko etortzeagatik y estoy muy contenta de estar aquí presentando este libro que nos ha costado un poquillo sacarlo adelante, pero que pretende ser, y desde luego en la península ibérica, el primero que se encarga de este fenómeno social, literario, cultural tan importante como es lo que se escribe en movimiento y lo que se escribe en el desplazamiento. Es que, como dice Paduraya en los 90, todo ahora se rige por el movimiento de personas, de mercancías, de cosas. Alguien escribe algo que leerá alguien que está en movimiento, que vive en otro lugar o donde entrará en conflicto con el canon que como decíamos en Alemania, reina y es hegemónico en ese lugar. Es decir, la literatura ya no se rige por los parámetros del siglo XIX en el que estaba asentada y, por supuesto, la crítica, y esto es a dónde va, también es una crítica que está en completo movimiento, ¿no? Los críticos ya pasó esto de estamos viendo las cosas pasar y entonces escribimos para categorizar y estancar, poner en asuntos estancos, sino que quien escribe crítica está esa persona misma en movimiento y escribe desde Washington y mañana estará en India y pasado escribirá desde Barcelona. Entonces, si la crítica está en movimiento, si las personas están en movimiento, ¿cómo podemos hablar de una crítica academia inamovible que no vibra con toda esa realidad, ¿no? También hay una cosa que ya decía Fischer, que es que lo ajenos que están los alumnos a los que hablamos, y alumnas, ya que hay muchos míos y mías, de la vida que ellos llevan.
Y lo mismo es ese ejercicio de cómo los docentes estamos tan lejos de la vida vital, del sufrir, del padecer, del goce y de los intereses, sobre todo intereses muy, muy metidos en el mundo capitalista, pero intereses y anhelos al fin y al cabo de nuestras y nuestros estudiantes. Y lo mismo, cómo la crítica puede parecer y permanecer ajena a un mundo que el elemento de movimiento se ha convertido en central, ¿no? Esto como preliminar. También, por ejemplo, respecto a la producción latinoamericana, el futuro del hispanismo está dictado tanto por las casas editoriales que ven lo que se vende y no se vende, como por el público lector, en lo producido fuera de Latinoamérica o fuera de España. Es decir, el nivel del hispanismo tiene su alcance y su visibilidad absoluta hoy en día en el extrarradio continental, ¿no? Y entonces, bueno, también es un fenómeno al que hay que hacer, no sé, que no pase por ahí sin verlo, porque estamos ya tan mimetizados con lo que era que no vemos lo que va a ser. Y entonces, bueno, también conviene ir para adelante, ¿no? Y todo esto. Entonces, por eso, eso fueron nociones que nos llevaron a contemplar, pedir el proyecto primero, y segundo, contemplar este tipo de literatura. Voy a detenerme simplemente en los dos conceptos, estos de, condición de extranjería, por supuesto, era como lo queríamos titular, porque es así, ¿no? Es lo que se produce cuando eres extranjero, cómo estás desplazado, cómo estás dislocado, y además, en muchos casos, cuando el volver atrás no es un paraíso. Entonces, no hay vuelta. Y cómo se escribe, como bien habéis argumentado ahora, en una lengua extraña, en un lugar extraño, cómo se articula tu cuerpo, porque no se escribe con las manos, ni se escribe con una máquina, se escribe con el cuerpo. Y entonces, cómo tu cuerpo, un cuerpo ajeno, no solo mental y culturalmente, sino físicamente, cómo es percibido y cómo desarrolla su saber, ¿no? El saber de nuestros cuerpos tan sabios, cómo se desarrollan y cómo crean en un ámbito ajeno, en primer lugar, ¿no? Entonces, la condición de extranjería es esa, ¿no? Y luego, exocríticas viene también ya en el siglo XIX. Jean Calvet utilizó el nombre de exofónico para hablar precisamente en países colonizados las lenguas nativas frente a las lenguas impuestas que eran hegemónicas y dominantes, ¿no? Él utiliza el término esofonías, y después ya ese término esofonía y escrituras esofónicas fue utilizado por Marjorie Perlot, que habla precisamente de cómo, por ejemplo, en los tiempos, qué sé yo, de Ezra Pound o de Eliot, ellos ya incluían textos y vocablos de otras lenguas en su propia chinos, en su propia poesía, dándole además una internacionalización a esta. Pero lo que hoy en día la gente no introduce 4 palabras exóticas, no, la gente es un exótico que escribe en una lengua exótica en Alemania, o que escribe en una metamorfosis de alemán y desde un punto de vista y desde una comprensión escritora y lectora que tiene otros parámetros culturales muy alejados de lo que es la nación germana, ¿no? Me refiero a germana porque ha estado con nosotros Teresa, pero puede ser española misma, o sea, Peiró, cuando tiene que escribir en español y tiene que vender, y ella es argentina, le tienen que eliminar un poco argentinismos para que sea asumible en este país. Entonces, es la relación también de la exofonía y en un mundo, insisto, en continuo movimiento, donde se vive en muchas partes, ¿no? ¿Qué concepto primero es este de exofonía? Que también lo emplea Rivera Garza, ahora va a publicar un libro enorme, sobre todo de escrituras exofónicas de personas que están en Estados Unidos, escribiendo en inglés, viviendo en inglés y publicando unas veces en inglés y otras no, ¿no? Por eso lo de y exocríticas viene un poco con
con la idea esta del movimiento de la crítica, y además una crítica que es parte de la realidad y no puede permanecer ajena. Y entonces también nos preguntábamos si las herramientas, las técnicas, los utensilios, los formatos de pensamiento, con qué palabras pensamos, con qué pensamiento pensamos, se pueden articular también con esta nueva situación que estamos viviendo y de la que la crítica es parte, ¿no? Es parte, no quiero decir que la crítica esté fuera del mundo capitalista, ni mucho menos, la crítica y la literatura están dentro de él, pero también si son conscientes de su propia producción y de su propio lugar, también eso implica un modo de resistencia al propio capitalismo y a la propia cultura mercancía, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de Exocríticas, que voy, como veis, a todo gas, porque no quiero gastar tiempo de mis colegas, y lo de Estéticas Migrantes viene también porque Estéticas Migrantes, a mí, quien me encendió un poquito la cosa es, he ido a los brasileiros, a Glauber Rocha y su estética de la miseria y su estética de la pobreza, que en el cine de los años 60, cuando se cambia precisamente el eje de esta visión de cuál puede ser el mundo de la cultura y del cine, en concreto en Brasil, habla él precisamente de esta estética de la pobreza, ¿no? Me pareció bonito también el término y trataba de verlo como estética migrante, con otros conceptos, acepciones, pero claro, cuando se te ocurre una cosa, primero tienes que mirar en internet a ver si se le ha ocurrido a un catalán o a un argentino, porque siempre hay un catalán y un argentino que te llevan la delantera. Entonces, bueno, hice eso y, en efecto, estaba Mieke Val, la gran lingüista, que hablado ya hace 11 años o 12 años de estéticas migratorias. Y ella se refería sobre todo al videoarte y cómo este videoarte en sí mismo incorporaba procedimientos migrantes y cómo él mismo emigraba, pero ella se basaba mucho en la crítica relacional de Bourdieu, ¿no? De cómo las cosas y también de Janet, que las cosas no permanecen fijas, sino que las cosas lo que tienen que hacer es establecer una relación, que es toda la política relacional que llevan ellos con quien las mira, con quien las trata, con quien las percibe, ¿no? Entonces, las cosas por sí mismas no son entes inertes, sino que las cosas transitan entre espectador, espectadora, entre quien las vive, entre quien es capaz de generar relaciones en torno a ellas. Entonces, esta cosa no inerte es lo que provocaba precisamente esta migración de ideas entre zonas de representación, otras zonas de representación, en su propia itinerancia, ¿no? de la cosa misma, del objeto. Y entonces, aunque para Mieke Val no tenía que ver con la experiencia migrante, sino con la potestad que tienen las cosas de migrar en significados, pues lo nuestro, quiero decir, tenía que ver precisamente también con la experiencia migrante, ¿no? Y entonces nuestras obras trataban de la condición migrante del producto en sí, en la condición migrante, y de la condición migrante también de quien escribía y de la condición migrante de las experiencias que se narraban. Eso venía a ser un poco así en estas cápsulas sintéticas el concepto de exocríticas, que en el principio, en la portada va como exocríticas, porque son muchas y no importa nada de qué nombre es ese, porque lo que importa es un poco vapulear el sistema de la crítica literaria, sobre todo, y moverlo y que acapare y que trascienda y que se mueva por ámbitos que pueden estar en el afuera. Y por eso en lo del afuera, que es tan bonito, es porque lo que les llamamos exocríticas, y para salirnos un poco del concepto de crítica habitual y para proponer una que tendrá a lo mejor esta exocrítica 2 días de vida, nos da igual, o sea, la cosa es que se
que se mueva el tapete, que dicen en México, ¿no? Que se vuelva a barajar la situación. Y en este proyecto también nos acompañan dos grandes estudiosas investigadoras de la literatura francesa y alemana, como son Cristina y como es Nadia, y que ellas os dirán. Y muchas gracias y paso a mis compañeras. Hola, bueno, pues ya hemos tenido un poco de exolingüismo interno, porque yo soy una infiltrada. Nadia hace lo que tiene que hacer, es de origen francés y trabaja en literatura francesa, pero yo me he pasado al enemigo histórico. Yo también soy de origen francés, pero me he pasado a la filología alemana. Bueno, y el caso es que mi aportación en este volumen se centra en dos autoras, y una de ellas no es latinoamericana, sino turca, Emine Sevgi Özdemir, y otra es argentina, es María Cecilia Barbeta. Y lo que he estudiado es, bueno, en realidad ambas autoras se podría considerar que tienen cierto grado de canonización, sobre todo Emine Sevgi Özdemir, que es una de las escritoras más conocidas no solo de la migración turca en Alemania, sino en general de la literatura de la migración en Alemania, que ha obtenido todo tipo de premios, y entre ellos un premio específico, que es el Adelbert von Chamisso. Bueno, en realidad hay dos premios que se llaman Adelbert von Chamisso, porque hubo un momento en el que se decidió cortar, o la institución que estaba financiando el primer premio decidió que, digamos, que ya había cumplido con su función, porque la literatura surgida en contexto de migración en Alemania ya tenía visibilidad, pero después otras instituciones decidieron retomarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Emine Sevgi Özdemir es una autora muy conocida, muy publicada, también ha recibido todo tipo de premios, no solo específicos para literatura surgida de la migración, que podríamos considerar premios de nichos, sino premios, digamos, generalistas, y realmente es muy conocida. Y la otra es, digamos, que la figura más visible de la literatura escrita por mujeres latinoamericanas en lengua alemana, porque si bien hay muchas escritoras latinoamericanas que viven en Alemania, muchas de ellas, y aquí me remito al ejemplo más claro, si bien tienen mucha visibilidad y tienen mucho prestigio, escriben en castellano y no en alemán. Es un fenómeno que me gustaría también comentar con Teresa, ¿no? ¿Por qué tantas escritoras latinoamericanas siguen aferradas a su sistema de origen, o por lo menos a su lengua de origen, y no hacen no dan el paso a llegar, digamos, a utilizar la lengua de llegada, la lengua alemana? Es un fenómeno bastante interesante para mí, pero en cualquier caso, María Cecilia Barbeta sí escribe en alemán, y yo creo que es sin duda la que más visibilidad tiene. Publica en una gran editorial, en Fischer, ha obtenido distintos premios. Yo creo que se ha profesionalizado en el campo de la literatura. Y una de las cosas, o el aspecto que me interesó a mí tratar en el análisis de estas dos escritoras, es cómo utilizan la lengua, porque la utilizan de manera muy distinta, y eso tiene que ver también con sus orígenes o con su manera de apropiarse del alemán. Por un lado tenemos a Emine Sevgi Özdemir con una trayectoria quizás un poco más típica de migración
más económica, y que escribe en un alemán que transparenta en estructuras, en vocabulario, mucho su lengua materna, el turco. En cambio, María Cecilia Barbeta, que llega a Alemania becada por el DAAD, que ha estudiado desde niña alemán, primero en su escuela de Villa Ballester, que es una, digamos, es un núcleo del Gran Buenos Aires en el que había una presencia alemana bastante fuerte, y que después de eso estudia para ser profesora de alemán, y después ya se pasa a Alemania y escribe una tesis doctoral en lengua alemana. Su alemán no tiene esos rasgos tan frecuentes en la literatura escrita por migrantes, ¿no? Digamos, interferencias de la lengua de origen. Es un alemán muy idiomático, tan idiomático que creo, y eso es lo próximo que voy a investigar, que ha debido plantear ciertos desafíos a la traducción, a la retraducción al español de Argentina. De hecho, se acaba de publicar esta novela en lengua española, traducida por un argentino que comparte con ella también ese carácter bilingüe y de hecho es de origen, yo creo que alemán. Y bueno, y en eso ha consistido mi estudio, ¿no? En comparar cómo trabajan con la lengua estas dos autoras. Y ahora paso la palabra a Nadia. Como Cristina, pero bueno, yo lo que me ha gustado, bueno, del proyecto es finalmente descubrir las autoras hispanoamericanas. Antes de hacer la filología francesa, hice también filología hispánica. Y bueno, como bien se sabe, en las universidades se estudia sobre todo la literatura hispanoamericana en masculino, ¿no? Entonces me ha permitido este proyecto pues, descubrir autoras hispanoamericanas y sobre todo una autora que me encanta es Laura Alcoba. Entonces el artículo que he escrito es sobre la trilogía de Laura Alcoba. Yo también soy de francés de lengua materna y he tenido que volcarme en el castellano para poder escribir el artículo. Pero entonces puedo sentir un poquitín también lo que explica Laura Alcoba justamente con su descubrimiento de la lengua. Es decir, que ella, antes de marchar a Francia, bueno, sabemos que sus padres pertenecían a un grupo bueno, que era en contra de la dictadura de aquel entonces, de Videla, y entonces su madre tiene que huir y Laura se junta con ella algunos años después. Tenía entonces 7 años, perdón. Y entonces, antes de marchar, empieza con francés. Y bueno, claro, entonces pensaba, como dice ella, que todos los gatos se llamaban Mine y que todos los perros Médor, ¿no? Entonces, cuando llega a Francia, descubre otro mundo y, bueno, ella expresa cómo, al fin y al cabo, es muy difícil para ella integrarse en el colegio. Por ejemplo, tiene miedo a expresarse porque pues, tiene un acento argentino todavía muy fuerte, porque yo la he oído y os puedo decir que habla un francés perfecto. Pero, bueno, en aquel entonces, cuando llega a Francia, pues eso, está un poquitín como avergonzada por este acento argentino, ¿no? Y de hecho también ella habla como en El azul de las abejas, habla de cómo se hace a la lengua a través de los sonidos nasales, etc. Entonces es un recorrido no solo de su vida, pero también de su
como su experiencia a través de la lengua para llegar a hablar como una verdadera francesa, ¿no? Entonces, eso, además, pues eso, Argentina es un país que me fascina y, bueno, hay que saber también que en Francia hay muchísimos argentinos por París y luego en las grandes ciudades del sur, este de Francia. Entonces, para mí ha sido un honor poder escribir sobre Laura Alcoba y tengo algo también en la cabeza, otro artículo que sería sobre la misma autora, pero bueno, de momento no puedo decir nada, pero es sorpresa, eso es. Entonces, bueno, nada más tengo que decir. Gracias. Sí, no, que resaltar un poco pues, que la idea de combinar el análisis de una autora turca y de una autora argentina escribiendo en alemán, ¿no? Que es una exploración y una indagación, investigación en estas dimensiones del lenguaje, de adaptarlo, asancharlo, ver cómo el lenguaje es una cosa viva y cambiante y que también, y por otra parte también en lo de Nadia, que siempre Laura Alcoba dice que su lengua de liberación fue el francés. Eso es. Que no podía escribir lo vivido como participante infantil del grupo Montoneros, perseguido por la justicia, encarcelado su padre. Gran parte de los libros están en cartas a su padre, que permanece en una prisión argentina, y cómo ella... Justamente es eso, porque ella dice que al fin y al cabo fue la lengua que le prohibieron hablar cuando vivían clandestinamente en la casa de los conejos, justamente. Entonces, eso es, el francés ha sido como la lengua de liberación para ella, para explicar su historia, para dar su verdad con respecto a los acontecimientos históricos de aquel entonces. Y creo que es eso, o sea, ella también lo dice, lo difícil que, no de escribir en francés, pero lo difícil que ha sido poder llegar al francés que quería, al francés literario que quería, porque también no hay que olvidar que ella es profesora en Nanterre de literatura clásica, de español. Entonces, pues eso, entonces su mundo literario baña en lo francés, mientras que su mundo laboral, pues eso, tiene que ver con lo español, ¿no? Sí, y es interesante también... no, tírate. Nada, quería incidir en otra... ¿Funciona o no? Sí. Ahora, voilà. Quería incidir en otra coincidencia, y es que Laura Alcoba vive la dictadura en primera persona. Las dos autoras con las que yo trabajo se enfrentan también a sus experiencias personales o de segunda mano de la dictadura, porque Emine Sevgi-Özdamar habla también de golpes de Estado en Turquía y demás. Y Cecilia Barbeta, y eso también creo que tiene que ver con su trasfondo académico y demás, no hace una literatura, digamos, testimonial, no habla de sus propias experiencias, aunque yo creo que algo de su propia experiencia también lo mete, pero ella habla justo de la situación en Argentina antes del comienzo de la dictadura, ¿no? Habla de los primeros asesinatos políticos, de la llegada de Perón, pero ya cuando está a punto de morirse, ese momento histórico, que ella no ha vivido por edad, porque es un poco más joven que yo, pero que evidentemente en su familia han vivido, y sitúa la acción, además, en el lugar donde ella ha nacido y se ha criado, que es Villa Ballester. Y también, para terminar, es interesante ver en los circuitos de producción de estos libros, cómo son considerados en los países donde se publican, cómo entran en competencia con el canon nacional en cada lugar, cómo se ha creado el premio, por ejemplo, en Alemania, el premio para escritores extranjeros que escriben en alemán, en fin, todo este tipo de racionalización
de la producción literaria y cómo son en realidad nada ajenas al intercambio social y cultural de nuestra sociedad, y que es una mercancía y cómo se vende y cuántos factores hay implicados en el éxito, en la distribución, en la crítica literaria al respecto, etcétera. Vale, pues solamente volver a recordar, como ha dicho Josebe antes, que el libro se encuentra en el CAR del campus, y rompo también una lanza a favor de Teresa, que ha traído también ejemplares de sus libros y los hemos puesto fuera en una mesa por si a alguien le interesa. Nada, daros las gracias a vosotras y hacemos acto de clausura, nada, 3-4 frases y ya damos por finalizado el congreso después de 3 largos días.